Mensaje que Dios tiene para nosotros. Hay que estar dispuestos siempre a recibir ese mensaje. Así como le adoramos con el corazón, con gratitud y abierto hacia el Señor, así también abramos nuestro corazón a su palabra, porque es medicina para nuestros huesos. Amén. Abran su Biblia, por favor, hermanos, en el Evangelio de Mateo. Vamos a empezar el mensaje. Evangelio de Mateo, capítulo 28. Es el último capítulo del Evangelio de Mateo. Capítulo 28. Váyanse hasta los últimos versículos. Versículo 18. Versículo 18, ¿están ahí? Mateo 28, versículo 18. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Acompáñenme a Padre, te damos muchas gracias por esta palabra. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado tu palabra para que podamos conocerte, Señor, y para que podamos conocer tu voluntad, para que podamos conocer el camino hacia donde vamos, Señor. Te damos gracias por la libertad que tenemos de leerla, de predicarla, de tenerla siempre a nuestra disposición, Señor. Y gracias porque nos permites este tiempo para, como iglesia, escuchar tu palabra, Señor, ser instruidos en tu palabra. Ábrenos el entendimiento, Señor, que podamos nosotros recibir este mensaje, esta palabra que tienes para nosotros en buena tierra, Señor, que nuestro corazón esté fértil para dar fruto, Señor, para ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar este mensaje titulado Vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Jesús dio una orden específica para sus discípulos y para todos los que íbamos a ser discípulos. Estamos incluidos nosotros también aquí. Él dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En otras palabras, Él está diciendo: hablen del Evangelio en todas partes, en todo el mundo. Hablen del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas de Jesucristo, ¿sí? Son buenas noticias. Traduciendo esa palabra Evangelio significa buenas noticias. ¿Y cuántos escuchan malas noticias todos los días? Todos nosotros escuchamos malas noticias. Hay muchas malas noticias en este mundo. Prendes la televisión y escuchas malas noticias en los noticieros, en el internet, en periódicos, en lo que la gente comenta, en las pláticas, en el trabajo, en la misma familia, alrededor de nuestra familia. Siempre hay malas noticias, siempre estamos siendo inundados de malas noticias. Pero Jesús vino para eso, para traernos salvación, para traernos el Evangelio, para que nosotros pudiéramos escuchar las buenas noticias. Jesucristo vino a este mundo como nuestro Salvador. Él vino a salvarnos a todos los que Él había predestinado. Él es el Salvador del mundo. Él es el Mesías prometido, el Cristo prometido por el Padre. Él es la simiente bendita que es prometida para toda la humanidad. El Padre de nuestro Dios le dice a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz, le dice Dios a Abraham en Génesis capítulo 22, versículo 18. Luego más adelante, en Génesis 26, 4,
Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y te daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. En tu simiente, no dice en tus simientes, dice en tu simiente. Está hablando de Jesús. Jesús es la simiente prometida por el Padre. Es la simiente por la cual serían benditas todas las naciones. Y no solo el pueblo de Israel, sino todos los pueblos, todas las naciones y todas las tribus del mundo serían benditas en Jesucristo. Pero por fin llegó entonces esta simiente prometida. Llegó hace más de 2000 años aquí a la tierra. Esa simiente que era la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Sí? Porque Dios prometió que vendría un Salvador. Y Dios prometió a Abraham que de su simiente saldría este Salvador. Pero no solamente llegó a este mundo por la promesa que Dios le hizo a Abraham, sino que Dios mismo había prometido, había profetizado desde el principio de todas las cosas, desde que creó todas las cosas, desde que entró el pecado, Él había prometido ya esta simiente. Vayan a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3:15 dice, ¿ya están ahí? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la promesa del Padre desde el principio. Cuando entró el pecado, Dios por causa del pecado, emitió 4 maldiciones. Emitió 4 maldiciones. Uno al hombre, otra a la mujer, ¿se acuerdan? Otra a la tierra y otra a la serpiente, que era Satanás representado en la serpiente. Y a la serpiente le dice esto, refiriéndose al diablo, que iba a haber enemistad entre la simiente de la mujer, Eva, y la simiente de Satanás. Iba a tener esa contienda. Pero al final, dice, tú le vas a herir en el calcañar, o sea, en los tobillos, pero él te aplastará la cabeza. En otras palabras, él te vencerá. Y nadie ha podido, en todas las generaciones han podido detener la obra de salvación de nuestro Salvador Jesucristo. Nadie. Herodes no lo pudo matar, los fariseos y los religiosos no lo pudieron detener. Pilatos no lo encontró culpable, la tumba no lo pudo retener, la muerte no lo pudo vencer, porque Jesucristo resucitó el tercer día, porque Jesucristo vive para siempre. Amén. Y porque Él vive, tú y yo vivimos y viviremos. Gloria sea al Señor. Aleluya, bendito sea el Señor. Se cumplió ahí, hermanos, se cumplió ahí esa profecía del Padre de Génesis 3:15 en Jesucristo, en la cruz del Calvario. Se cumplió ahí porque ahí Cristo venció a la muerte, Cristo venció el pecado y Cristo venció a Satanás. Se cumplió ahí. Nosotros hoy somos vencedores porque Cristo venció. Abraham habló de Jesús, Moisés habló de Jesús, Isaías, Miqueas, Malaquías y todos los profetas hablaron de Jesús, el Mesías prometido. Todo Israel sabía del Mesías prometido. Todos sabían, pero no todos lo quisieron reconocer. Juan Bautista vino a preparar el camino para el Señor. Juan Bautista fue el mensajero que Dios envió, el cual también ya había sido profetizado por el profeta Isaías, que vendría el mensajero para preparar el camino para el Señor. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino para el Señor. Él estuvo haciendo esta labor
preparando el camino para Jesús. Y todos esperaban al Mesías. Cuando llegó Juan pensaban que él era el Mesías. Y llegaron y le preguntaron que si él era el Mesías prometido. Pero él le dijo, no soy yo. Yo solamente vengo a anunciarlo. Porque viene detrás de mí el que es más poderoso que yo, del cual yo no soy digno ni aún de desatarle sus sandalias. Y él estaba hablando del arrepentimiento, que se arrepintieran porque venía el Salvador que había sido prometido. Después Juan Bautista lo bautiza en el río Jordán, y ahí se hace público Jesucristo como el Mesías. Ahí se hace público como el Mesías prometido, y incluso hay un testimonio del Padre del cielo que habla y dice, una voz del cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se hace presente, se hace público Jesús como Mesías, como el Salvador, como el Cristo, y empieza a sanar a todos los enfermos, a resucitar a los muertos, a levantar a los paralíticos, a dar vista a los ciegos, a hacer que los sordos escuchen, a hacer milagros, a hacer muchos milagros, y a compartir el Evangelio de las buenas nuevas, para que la gente venga a su reino y entren a su reino, para que se arrepientan de sus pecados y puedan entrar a su reino. Él empezó hablando esa misma palabra que decía Juan Bautista: arrepentidos y convertidos, decía. Y Cristo también estaba hablando: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y ese es el mensaje central de toda la Biblia: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Decían los profetas: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Y el mensaje en el Nuevo Testamento: arrepentidos y convertidos. ¿Sí? Jesús vino a eso. El Mesías tan esperado estaba ya aquí. Estaba ya aquí haciendo maravillas en ese tiempo, y recluta a sus 12 discípulos. Él viene y escoge a sus discípulos. Él dice: ven tú, Mateo, ven Pedro, ven Juan. Y él escoge a los 12 discípulos. Nadie lo escogió a él. Todos sabían que había un Mesías, pero cuando él le dice ven, inmediatamente aceptan. Dios es el que nos escoge. El Señor nos escoge, te escogió a ti, a mí, a todos los que estamos aquí. Él no dijo ven, ven. Y nadie se puede resistir al llamado del Señor, porque la gracia de Dios es irresistible. Y fuimos llamados, así como los discípulos. Él escogió a quien Él quiso: pescadores, gente que no estaba ni estudiada, gente que no era muy reconocida, y gente que era incluso a veces odiada, como los publicanos, como Mateo, que era cobrador de impuestos. Él escoge a quien Él quiere. Él tiene sus propósitos, y te escogió a ti, me escogió a mí, y nos escogió a todos para cumplir su propósito. Pero el plan del Señor de salvar a toda la humanidad, de salvar a todos aquellos que ha escogido para salvación, no podía cumplirse en 3 años, porque su ministerio fueron 3 años que estuvo aquí en la tierra. Entonces él tenía que preparar a sus discípulos y preparar a todos nosotros. Miren lo que dice San Juan capítulo 14. Vayan a San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, versículo 12. San Juan 14, versículo 12. Si en algún momento no los pueden encontrar rápido, pueden anotar las citas, porque no podemos detenernos mucho. Dice San Juan 14, 12: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Este versículo se ha malinterpretado mucho.
muchos cristianos creen que tienen poder, de hacer muchas cosas, y cuando leen estos versículos se adjudican más poder, porque dice, es que el Señor dijo que lo que Él haga vamos a hacer nosotros, y aún mayores cosas que hizo vamos a hacer, pero no se está refiriendo a los milagros, sanidades, aunque sí se pueden manifestar, aunque sí los puede hacer el Señor a través de nosotros, ¿sí? Puede hacer milagros, puedes orar por alguien, puedes sanar, ¿sí? Puedes pedirle a Dios en oración, y puedes tú orar, y pueden suceder cosas, porque Dios así lo ha determinado. Pero no porque tú y yo tengamos algún poder, nadie tiene poder, el poder es del Señor. Lo que dice el versículo es en relación a la obra de salvación. El Señor les dice ahí, porque yo voy al Padre, o sea, yo quisiera estar aquí, pero no puedo estar, yo regreso al Padre. Entonces tienen que estar preparados para que ustedes continúen esta obra, ¿sí? Porque mayores hará, dicen, aún mayores hará todo el que cree en Jesucristo, porque es discípulo, porque tiene que cumplir con este mandato del Señor. Dice, porque yo tengo que irme ya. Pero luego más adelante, cuando ellos se entristecen, que por qué se va, no se preocupen, no se pongan tristes, yo les voy a mandar el Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con ustedes para siempre. Él no nos dejó solos. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo. Todo el que es de Cristo tiene el Espíritu Santo. Y el Señor, en estos versículos que leímos de Mateo, los versículos que leímos al iniciar, se refiere a ese mandato que el Señor dice. Cuando habla estas palabras con los discípulos, es cuando Él ya está resucitado. Después de que Él resucitó, que los visita, Él les dice estas palabras. Y dice aquí, Jesús ya estaba resucitado, y le dice, se acercó a ellos y le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Por tanto, id y hacer discípulos. Por tanto, significa, tú estás en mí y yo estoy en ti. Y así es que lo que yo estaba haciendo, tú lo vas a continuar haciendo. Por tanto, id, es un mandato, es una orden, es una comisión, se llama la Gran Comisión. Es una orden apremiante que tal vez se nos ha olvidado como cristianos a muchos. Es la Gran Comisión, se nos ha olvidado. Nos hemos envuelto en muchas cosas, pero no estamos cumpliendo con esta orden apremiante, porque vivimos tiempos muy agitados, muy difíciles, de un grado de pecaminosidad que está avanzando cada vez más a niveles exagerados, a cosas horrendas que estamos viendo, crueldades que están pasando. Yo no sabía unas cosas así que fuimos a este seminario que fuimos, en una de las pláticas el pastor hablaba de algo que está sucediendo y que yo no sabía. No sé si ustedes se han enterado, porque son noticias que a veces no son expuestas. No son expuestas, son que a veces las filtran. Pero la Organización Mundial, la Organización de Naciones Unidas, están haciendo muchos cambios que van a estar aplicándose en las escuelas. Hay una ley que este año que viene, en 2025, se va a aprobar, que es una ley que dice que se va a aprobar la pedofilia. O sea, la van a aprobar como legal, imagínense. Y muchas cosas que están sucediendo, porque vimos ese video y nos dejó así como que horrendas cosas están pasando. Y todo lo que se está moviendo en el mundo. Entonces estamos viviendo tiempos ya cada vez más difíciles, en los cuales nosotros como urgentemente tenemos que hablar a la gente, los que no conocen al Señor.
de la palabra de Dios. Esta es la gran comisión que como cristianos se nos está olvidando. Ya no lo hacemos como antes, tal vez. Esta orden, ¿a quién se la está dando el Señor Jesucristo? A los discípulos. A los discípulos. ¿Y cuántos aquí somos discípulos de Jesús? Levante su mano. Todos somos discípulos de Jesús. Un discípulo es el que se instruye por su maestro. Y un discípulo es el que constantemente está pegado del maestro. Nosotros no podemos ser nada más discípulos los domingos y el resto de la semana no. O sea, tenemos que leer la Biblia todos los días, tenemos que orar todos los días. Eso es mantenerte pegado de tu maestro, de Jesucristo. Ese es un discípulo. Tú y yo somos discípulos, estamos aprendiendo de nuestro maestro. Y Él está mandando precisamente esta gran comisión a sus discípulos, a todos nosotros. ¿Y qué dice? Por tanto, ir y hacer discípulos. O sea, nos manda a ser discípulos también. O sea, somos discípulos, pero nosotros tenemos que multiplicarnos. O sea, tenemos que hacer discípulos, no convertidos, como muchas veces se hace. Hacen algunas campañas o hacen así de evangelismo y pasan al frente X cantidad y dicen, todos estos ya son de Cristo, porque hicieron la oración. Y se van con la idea de que son ya de Cristo, pero muchas veces hacen una oración solamente repitiéndola y porque los guían, pero realmente su corazón no está con Dios. O sea, entre comillas son convertidos, porque realmente una persona que se convierte tiene que ser instruida, tiene que ser discipulada. Para que tú te conviertas tienes que ser discipulado. Puedes escuchar el mensaje, pero no te conviertes. Y hasta lo sigues escuchando, ya te va entrando en tu corazón y entonces te conviertes. No es por una oración. ¿Sí? Entonces, nos manda a ser discípulos, tenemos que estar instruyendo, tenemos que estar hablando de Cristo. Esa es nuestra labor como discípulos también, hacer discípulos. O sea que si alguien invita a una persona, tu labor no nada más es invitarla y ya, tu labor es estar instruyéndolo, estar guiándolo, a ver, ¿qué has leído? Vamos a leer, te acompaño, leemos juntos. Algo no le entiendo, yo te lo explico, o si no lo entiendo, vamos a que nos explique el maestro que nos da la clase o alguien en la iglesia. Pero tenemos que ser instruidos, hermanos. Si no somos instruidos, si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a avanzar. Vamos a ser como un simpatizante nada más, como andaba Jesucristo en esta tierra. Miles y miles estaban ahí, se acercaban, 5,000 dice, pero no eran 5,000, eran como 15,000. Dice 5,000 hombres, pero con las mujeres y con los niños eran como 15,000. ¿Y cuántos fueron sus discípulos? Bien poquitos. ¿Cuántos están en Hechos capítulo 2 orando en el templo? Dice que eran 120 discípulos. Era la iglesia 120 de esas multitudes. En la iglesia pueden estar llenas las iglesias, los templos, pero ¿cuántos realmente son discípulos? Los que siguen a Jesús de día y de noche, todos los días. Entonces no basta con que la persona se une entre comillas, digo entre comillas porque no es convertirse, dice ya se convirtió. No es convertirse hasta que la persona se convence de su pecado, se arrepiente de su pecado y se vuelve hacia Dios. Le da una vuelta completa, iba rumbo a la maldad, al infierno, pero da una vuelta completa, entonces se va ahora rumbo al cielo. Eso es conversión. Pero eso tiene que suceder a medida que somos discipulados, a medida que somos instruidos en la palabra de Dios. Eso es hablar de las buenas nuevas. Evangelizar es hablar de las buenas nuevas, hablar de Cristo, hablar del propósito de que por qué vino Cristo a la tierra, hablar de su vida, hablar de su muerte, de su resurrección. Eso es evangelizar. Y eso es lo que todos tenemos que hacer. Todos tenemos que hacer esto, tenemos que compartirle a las personas estos. No decirle, ve a la iglesia, se siente bien bonito, ahí Dios te va a ayudar.
No el otro mensaje, el evangelio que usan a medias a veces. Cristo te ama. Ven a Cristo y se acaban los problemas. Ven a Cristo y Dios te va a bendecir. Ven a la iglesia y vas a salir de tus problemas. Dios te va a sanar. Y les dan falsas esperanzas porque la persona a veces no sana. Y no sana, está bien enferma y se muere. Y luego los demás, no, ya tú me dijiste que me iba a sanar y no me sanó. Ya no quiero nada. Nunca decir esto, aunque sabemos que Dios lo puede sanar, pero ¿por qué no decirle? Dios quiere que tú estés con Él, primeramente. Que tú le pertenezcas a Él. Para eso tienes que arrepentirte de tus pecados. Para eso tienes que conocerlo. Tienes que arrepentirte y entregar tu vida a Él. Y en eso están todas las demás bendiciones. Lo que Él quiere hacer contigo, tenemos que aceptar la voluntad del Señor. Pero oramos, porque Dios es bueno y Dios es un Dios que sana. Y oramos para que te sane. Pero primeramente Él quiere tu alma. Porque gente ora y ora para que sane, pero nunca se acuerda de la salvación. ¿Para qué quieres que sane, que esté sanito? Se va a ir al infierno sano. ¿Para qué quieres que se vaya? Como dijo el Señor, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Que es mejor que entres tuerto al cielo que vayas completito al infierno. Si tu mano te es ocasión de caer, también córtala. O la pierna. Porque es mejor que vayas manco o cojo al cielo a que vayas completo al infierno. Porque de qué sirve que estés sano si te vas al infierno. O sea, no importa si estás enfermo, no importa cómo estés, lo importante es que vas al cielo. Eso es lo más importante y eso es lo que tiene que dar más peso en nuestras oraciones, en nuestro interés por las personas. Eso es lo que tenemos que dar más peso, porque ahí estamos nosotros interesados en esta gran comisión del Señor. Tenemos que hablarle de Cristo, tenemos que hablarle de la obra de salvación del Señor, pero también les tenemos que hablar de las condiciones de la humanidad. Hablarles de la condición humana, de cómo está el hombre, con esa pecaminosidad en la que estamos todo el mundo. Estamos esclavos en el pecado. Todos los que no son de Cristo, los que no han reconocido al Señor, están esclavizados al pecado. Toda la humanidad está en esa misma condición. Hablarles también de eso, de la gran necesidad que tenemos de Cristo. Eso es lo que tenemos que hablarles, porque Cristo es el único que salva. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Ahora la pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Estás hablando de Cristo a tus compañeros? ¿Estás cumpliendo la gran comisión? ¿Estás hablándole en tu familia, tus vecinos, en tu trabajo? ¿Les estás hablando de Cristo? ¿Los estás confrontando con el pecado? ¿En los jóvenes en tu escuela les estás compartiendo o estás participando de las mismas obras infructuosas de la carne? Esa es una buena pregunta. Como cristianos tenemos que cumplir esta gran comisión de ir y hacer discípulos. Eso es evangelizar, es predicar el evangelio, evangelizar, hablarles de que necesitamos arrepentirnos, de que necesitamos un Salvador. Esa obra es la obra que Cristo empezó, es la obra que Jesús empezó, y que quien tiene que continuar esa obra a través de nosotros, como esos instrumentos que el Señor ha escogido. Y te ha escogido como un instrumento de amor, ¿sí? Fíjate nada más hasta dónde estamos entendiendo esto, que Dios, de toda la humanidad, de los más de 8,000 millones de habitantes que son, te está escogiendo a ti, a todos nosotros, para un instrumento de amor, para que la gente pueda conocer que hay salvación en Jesucristo. Esa es la obra que nosotros tenemos que continuar. Y miren, esto que les estoy compartiendo, este mensaje, tiene que ver con nuestra visión como iglesia. Tiene que ver con nuestra visión como iglesia y con nuestra misión. Siempre les recuerdo esto porque a veces no han entendido la visión y la misión.
y la tenemos ahí en un cuadro, ahí en la entrada, para que ustedes le tomen foto, para que ustedes se aprendan qué es la visión que tenemos como iglesia y cuál es la misión. La visión es ser un lugar donde la gracia de Dios sea patente y manifestada en el amor al prójimo, acogiendo y abrigando a todos aquellos que necesitan un descanso para sus almas, siendo un instrumento de amor para llevarlos a conocer al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo y de su preciosa palabra. Esa es la misión y la tienen que aprender, no la tenemos que aprender. O sea, no solamente como que aprenderla así como cuando estaban en la escuela, sino que entender lo que están aprendiendo, entender qué es la misión, porque tú eres la iglesia, cada uno de ustedes son la iglesia, no es el lugar, el templo, somos todos. Entonces la gente tiene que ver la gracia de Dios en tu vida. Cuando la gente te vea, dices, es que este es diferente, veo algo diferente. Cuando tú manifiestas la gracia de Dios, tú te preocupas por las personas, les saludas, les das un abrazo, los saludas, les dices cómo está, en qué le puedo ayudar, cómo está, o a los que ya conoces, estás pasando un problema, vamos a estar orando por ti, oras por él. No viene, porque no ha venido, no ha venido tal persona, bueno, ahí le voy a hablar, lo voy a visitar, o está en una situación, vamos a apoyarle, o sea, te preocupas, ves una persona en la calle, está batallando y tú le ayudas. Que la gente vea, tus vecinos están ahí, tú les ayudas. No, vecino, no se preocupe, yo hago esto, yo le apoyo. Ay, este vecino yo le he hecho bien feo y mira cómo él me atiende. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios tiene que mostrarse en nuestras vidas. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. La misión que tenemos como iglesia es proclamar el reino de Dios, o sea, proclamar, que nosotros hablemos, proclamar el reino de Dios para aquellos que están siendo llamados. Dice, siendo testigos, la misión dice proclamar el reino de Dios, siendo testigos de la obra de salvación por nuestra vida, o sea, por tu vida. O sea, que la gente vea que tú ya no eres el mismo que conocía. Entonces ya eres testigo de esa obra de salvación. ¿Sí? Y dice, siendo testigo de la obra de salvación por medio de nuestras vidas, dice. Y luego dice, siendo testigos por la obra de salvación por medio de nuestras vidas, alcanzando a todos los que son llamados. ¿Quiénes son llamados? Los que Dios ya llamó. Él ya nos predestinó. Desde antes de la fundación del mundo, dice en Efesios que Él ya nos predestinó. En Romanos 8 también habla de la predestinación, de que Él nos atrajo a Él y nos había escogido desde mucho antes para que fuésemos de Cristo, para que fuésemos a imagen de Jesucristo. Entonces, tenemos que ser nosotros testigos y alcanzar a aquellos que Dios está llamando. Primeramente, en nuestro hogar. Primeramente, dice ahí en la misión, desde nuestro hogar, primero tus hijos, tu esposa, tus hermanos, tus papás, tu familia, los que faltan. Luego los familiares, luego los vecinos, luego todos los de la ciudad. Si tú te mueves en tu ciudad, si te mueves en tu estado, en el estado, y luego en el país y hasta donde el Señor nuestro Dios nos lleve. Y luego termina diciendo la misión, enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios nos ha mandado, enseñándoles a obedecer, a amar y a servir a nuestro Dios por sobre todas las cosas. Eso es lo que dice esta misión que tenemos como iglesia. Entonces, este mensaje que les estoy compartiendo tiene que ver con nuestra visión y con nuestra misión, que tenemos que nosotros ser ese instrumento para que las almas puedan conocer al Señor. Pero el punto es que no lo estamos cumpliendo, no estamos obedeciendo esto. Es un mandato, no es que si tú quieres, o sea, no es que las personas que tengan el don de evangelizar, como los evangelistas, a lo mejor pueden decir, es que yo no soy evangelista, pero no es que se lo mande al que es evangelista, se lo manda a todos los discípulos. Todos nosotros somos discípulos.
Entonces todos tenemos esa tarea que cumplir. Tenemos que trabajar, tenemos que participar en esta obra de salvación. Tenemos que cumplir con este mandato de que el Señor dijo: vayan y hagan discípulos, porque es algo que Él quiere lograr y lo va a hacer. Aunque tú no lo quieras hacer, Él como quiera lo va a hacer, pero Él quiere que tú y yo participemos. Veamos qué dice Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículo 5. Génesis capítulo 15, versículo 5. Dios le está mostrando a Abraham lo que iba a hacer, esa obra de salvación. Mire lo que dice en el versículo 5. Dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Dios le estaba diciendo a Abraham: de ti van a salir mucha descendencia, tan grande, tan inmensa, que no se va a poder ni contar. Y ellos van a venir a través de esta promesa de la simiente bendita, que es nuestro Salvador Jesucristo. Porque todos los que somos de la fe, dice que somos hijos de Abraham, dice también en Gálatas. Somos hijos de Abraham porque hemos creído en Jesús. Y esa es la descendencia que el Señor ha prometido. Hay muchos en el mundo que aún no le han reconocido, y Dios está llamando. Vayan ahora a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Versículo 9. Dice Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré, y aquí dice una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Esta es una escena, una revelación que Dios le da al apóstol Juan. Es una escena del final de los tiempos, de la conclusión de la salvación, de la obra de salvación que va a suceder en el cielo, donde todos estemos allá con ropas blancas delante del Padre, delante del trono, delante del Cordero Santo. Y dice que van a estar de todas partes, de todos pueblos, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, pequeños y grandes, ahí estaremos todos. Este es el final de toda la trama que habla la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí está. Imagínense estar allá todos, imagínate ver a tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hermanos, tus familiares, pues aquellos que conociste en el trabajo, aquellos que para ti eran difíciles, y estar allá y los vamos a ver. Pero imagínate no verlos. Imagínate no verlos por causa de nuestra negligencia, por causa de que tú y yo no estamos cumpliendo esta labor. Porque el Señor te va a decir: yo te lo puse ahí a un lado, ¿por qué no le hablaste? Porque a veces tenemos la oportunidad y nos callamos y no hablamos. Tenemos la oportunidad y el momento preciso y no hablamos. Tenemos que compartir el Evangelio, hermanos. Vayan ahora a Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos 10, versículo 13. Romanos 10, versículo 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre de Cristo será salvo. Pero dice, fíjense lo que dice ahí en el 14:
¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo van a invocar si no han creído en Jesús? Y luego dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer si no han escuchado de Jesús? No le hemos hablado de Jesús. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír si tú y yo no estamos cumpliendo con la gran comisión? O sea, ¿cómo van a saber si Dios te los está poniendo ahí y no les dices? Me impactó un testimonio de mi hijo. Una vez se los comenté también. Cuando él estaba en la universidad, él todavía no estaba bien conectado con Dios. Era una lucha. Estaba en la universidad y un joven, compañero que él conocía, platicaba con él y todo eso, pero nunca le habló de Cristo, porque él no andaba muy bien. Y nunca le habló de Cristo. Y cuando se dio cuenta por las noticias que ese joven se suicidó, se fue al puente, el puente Tampico, se aventó y se mató. Y sabe qué problemas, traía muchos problemas. Pero dice que él sintió una culpabilidad, se sintió con mucho remordimiento y decía, ay, ¿por qué me hablé? O sea, ahí Dios le estaba hablando, te lo estoy poniendo para que tú le hables. Tú y yo tenemos familia que no ha conocido a Dios. Tienes familiares, hermanos, hermanas, parientes. Tienes que hablarles de Cristo. Lo primero que tenemos que hacer es estar orando por ellos. Orando con esa intención de que conozcan al Señor, con ese clamor de pedirle al Señor, toca sus corazones, que no se pierda al Señor. Porque si llegamos al cielo y vemos que otro no llegó y te va a recordar el Señor todo, pues te lo puse el veintitantos de octubre de 1924, ahí iba contigo al lado y te iba triste y tú no te acercaste. Te lo puse para que tú le compartieras de mi amor. Dios nos va a recordar todos esos momentos. O sea, si no estamos cumpliendo con esto. Entonces, dice el versículo, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y luego dice más, no todos obedecerán al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Claro, no todos van a obedecer, pero tu labor, tu responsabilidad es ir y predicar. Ya no depende de ti si te hacen caso, ya no depende de ti si esa persona se convierte, ya no depende de ti si esa persona obedece el Evangelio o no, pero tu función, tu responsabilidad es ir y predicar. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entiendan ese versículo. Dice, la fe es por el oír. O sea, cuando alguien escucha el mensaje, y cree lo que está escuchando, es porque Dios ha puesto esa fe en su corazón, pero necesita escuchar el mensaje. Si no escucha el mensaje, pues ¿cómo va a activar su fe? Por eso dice, porque la fe es por el oír, y luego dice, y el oír por la palabra de Dios. Si tú no le sigues compartiendo y no le sigues explicando, entonces ya no va a tener deseo de oír. ¿Sí? Por eso mucha gente escucha un mensaje y ya no lo vuelven a escuchar, porque no tenemos esa intención nosotros, o no ponemos ese interés en que seguirles ministrando, seguirles compartiendo el Evangelio, seguir instruyéndolo. Entonces las personas ya no tienen interés, porque la fe va a crecer conforme escuchen el mensaje. Nuestra responsabilidad es evangelizar, es compartir el Evangelio, hablar de Cristo, hablar de su obra. Ahora, ¿qué es lo que te impide hablar de Cristo? ¿Qué es lo que te impide hablar del Evangelio, de compartir el Evangelio?
¿Qué es lo que te está impidiendo cumplir con esta gran comisión, hermano o hermana? ¿Qué te está impidiendo cumplir esa orden que el Señor Jesucristo nos ha dado? A lo mejor tú puedes decir, es que pues no se me dan las palabras, me cuesta hablar en público, me cuesta entablar una comunicación con alguna persona. ¿Puedes decir tal vez eso? Puedes decir, como Moisés que dijo, Señor, pero ¿cómo voy a ir yo a Egipto? Ahí con el faraón, ¿cómo voy a ir si yo soy tartamudo? No puedo hablar bien. Y Moisés no quería ir y Dios le dice, tú vas a ir, pero no te preocupes, yo voy a poner las palabras, tú no te preocupes, tú tienes que cumplir solamente. Y él no quería, y por eso le puso a Aarón, ¿sí? Aarón, su hermano. Pero luego le dice, en Éxodo, no lo busquen, Éxodo capítulo 4, versículo 11, dice, Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? O sea, si Él ha hecho todas estas cosas y Él es el que tiene el poder para que las personas hablen, el poder para dar las ideas, el poder para que veas, para que oigas. Entonces, Él nos creó y Él hizo todas las cosas. Él tiene el poder también para hacernos hablar. Pero no hacemos porque pensamos en nosotros, en nuestra discapacidad, en nuestra falta de capacidad. Creemos que Dios no lo puede hacer porque pues, yo no puedo. Entonces, ¿por qué agarró gente común y corriente como los pescadores? Eran pescadores, eran gente que no sabía ni mucho de letras. ¿Y cómo los llevó Dios y cómo los hizo? Que predicaran con poder y autoridad, que miles se convirtieran. ¿Cómo los llevó a manifestar su poder con milagros sorprendentes? Sanando enfermos, paralíticos, resucitando muertos. Cumplió todo lo que el Señor dijo que haría. Porque es el Señor que lo está haciendo, no somos nosotros. Pero a veces no confiamos porque pensamos en nosotros. Entonces, ve y dice, y así tú te sientes así, tienes que ir solamente cumpliendo esto y Dios va a poner las palabras. Vean lo que dice Marcos capítulo 13 y versículo 11. Marcos 13, versículo 11. Marcos 13, 11 dice, pero cuando os trajeren para entregaros, les está hablando a los discípulos que iban a andar compartiendo el Evangelio, que iban a tener muchas luchas y algunos los iban a agarrar y a apresar. Y ellos tenían que confiar. Si no te preocupes, le dice, fíjense lo que dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis. O sea, no estés pensando, a ver, ¿cómo le voy a decir? No, tú no te preocupes. Sino, dice, lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo. Tú no tengas ese temor. Tú nada más, hola, ¿cómo estás? Y Dios va a poner las palabras ahí. Dios te va a sorprender. Y le dije todo esto. ¿Y de dónde salió todo esto? Pues es el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo pone las palabras precisas. Porque a veces queremos decir esto o lo otro y resulta que no es así. A veces cuando compartimos, uno prepara y a veces sale diferente el mensaje. Porque Dios te dice así. Entonces es Dios el que nos mueve, es Dios el que pone las palabras. Por eso si tú tienes esa traba, ese estorbo, no te preocupes, Dios va a poner las palabras en ese momento, pero tú tienes que compartir el Evangelio. Solamente tenemos que preocuparnos por obedecer lo que el Señor ha dicho. Todos los que somos de Cristo tenemos una esperanza viva, ¿sí o no? Todos los que
que somos de Cristo tenemos esta esperanza en nuestro corazón. Amén. ¿De qué esperanza tenemos? Una esperanza viva de que vamos para el cielo, que algún día vamos a llegar al cielo. Algún día el Señor viene por nosotros y nos levanta y vamos a ver al Señor cara a cara. Qué maravilloso. Es una esperanza que tenemos, en la que Jesucristo ha hecho posible esto, porque Él ha pagado el precio por nuestros pecados y nos ha dado su palabra, nos ha dado su Santo Espíritu para ser guiados, como en garantía de que Él viene por nosotros. Son las arras que Él nos ha dejado como el esposo que es de la novia, que somos nosotros, para asegurarnos de que Él viene por nosotros, que algún día nos va a llevar al cielo y que algún día estaremos allá para siempre con el Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué promesa! Él mismo dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo ya se los hubiera dicho, pero voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Y eso te tiene que mover a compartir el Evangelio. Porque hay gente que está en la iglesia, pero no siente esa esperanza. No siente en su corazón esa esperanza. Porque tal vez no ha nacido de nuevo. Porque cuando hemos nacido de nuevo, somos nueva criatura. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Tú tienes que tener ese interés, no solamente en lo que está aquí en la tierra, sino en lo espiritual, en que las almas, así como Dios te ha traído a ti, las almas también se salven. Los que están alrededor tuyo, tu familia primero. Porque nos ha dado de gracia esta salvación. Y Él dice de gracia, lo que se te ha dado de gracia, tú también tienes que darlo de gracia. Dice dar de gracia lo que se te ha dado de gracia. Entonces si tenemos esa esperanza, tenemos que dar de gracia lo que Él nos ha dado de gracia. Pero tal vez puede ser otro estorbo, que a lo mejor no tenemos esa compasión, que no se ha despertado esa compasión en nosotros. Y Jesús nos muestra en su palabra, en los evangelios, su compasión para que tú y yo la aprendamos de Él, para que tú y yo también la podamos manifestar. Veamos qué dice en Mateo capítulo 9, Mateo 9, 36. Dice en Mateo capítulo 9, versículo 36. Cuando Jesús andaba con sus discípulos en la tierra, visitando a los pueblos, Él veía cómo la gente se amontonaba. Pero fíjense cómo se amontonaba la gente. Por un milagro, porque querían comer, porque querían algún provecho, un beneficio. Eso no ha cambiado. Mucha gente se acerca por esa razón, pero no se acerca por conocer al Salvador. No se acerca por tener una nueva vida. No se acerca por amar a Dios, por conocerlo. No se acerca por eso. Tienen mucha inquietud. Vemos cómo anda la gente en el mundo, pululando por todos lados, caminando para un lado, para otro. Andan a las prisas para allá y para acá, y haciendo esto y lo otro, pero no tienen interés en buscar a Dios. Y cuando Jesús ve a la gente aquí, miren lo que dice en el versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Qué dice? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermano, tú y yo tenemos que tener esa misma visión. Tenemos que manifestar esa compasión que Cristo tenía por las almas. Cuando tú ves así, ves la gente, Señor, mira cuántas personas y andan cada quien así. Señor, ten misericordia de ellos. Y luego ves un lugar como un bar que están metidos ahí, mucha gente tomando y mujeres ahí prostituyéndose. Señor, ten misericordia. Tiene que haber una compasión en tu corazón, porque son almas que van derechito al infierno.
Y tú nada más al ver en la ciudad muchos andan caminando, nadie, ¿cuántos de esos siguen a Cristo? Tiene que eso despertarte una compasión. A veces vamos manejando, Señor, ten misericordia de esas personas. A mí me da mucha compasión ver a los loquitos. No sé si a ustedes, pero a mí me da compasión. Y a veces me paro con ellos, a hablar con ellos y he orado por ellos. Y dice mi esposa, ¿cómo te vayan a dar un golpe o algo? Porque no sabes cómo van a reaccionar. Pero me da compasión porque andan perdidos. ¿Quién sabe su mente dónde andará? ¿Qué pasó con ellos? O sea, ¿por qué los abandonó la familia? ¿Por qué andan así, desnudos, sucios, muy mal, perdidos? Y no es la diferencia con los demás que andan bien vestidos, porque todos van derecho al infierno. Pero me da compasión porque ¿quién se preocupa por ellos? No se preocupan por ellos. Los drogadictos que se quedan tirados, los alcohólicos, me da compasión. Y oramos y le decimos, Señor, que algún día nuestra iglesia pueda tener un lugar de refugio para esas gentes. Que algún día que haya un grupo que tengan esa compasión para recoger a esas personas y darles esa oportunidad que nadie les ha dado. O sea, porque Jesús tenía compasión. Y si tú y yo no tenemos compasión, tenemos que orar y pedirle a Dios, porque eso te debe de entrar compasión en tu corazón. O sea, te debe de doler. O sea, no los conoces, sí, pero son seres humanos como nosotros, son almas que necesitan ser alcanzados. Porque todos vamos sin Cristo derechito al infierno. Pero el Señor nos muestra su compasión. Lucas capítulo 7. El Señor nos muestra su compasión para que tú y yo también tengamos esa compasión. Lucas capítulo 7, versículo 12. Dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Fíjense, se compadeció de esta mujer y le dijo, no llores. Yo me pregunto, ¿no era lógico que la señora llorara? Imagínate, viuda, un solo hijo. Y en ese tiempo las viudas eran muy desamparadas cuando no tenían marido, porque no tenían que las sustentaran. Y a ella le había quedado un solo hijo, y ese hijo murió. O sea, quedó en la ruina completa. Ya no iba a tener deleite en sus ojos de ver a su hijo, de abrazarlo. Ya no tenía en quién refugiarse, ya no tenía nada. Y imagínate, tú crees que no iba a llorar, pero estas palabras que dices, no llores, no son para decirle como orden, no quiero que llores. No, son palabras de compasión. Como cuando tú estás viendo a alguien y te compadeces, ay, me haces llorar, no quiero verte llorar. Son compasión. Entonces, esa compasión tú y yo la tenemos que tener. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Qué maravilloso es el Señor, cuánta compasión ha tenido de toda la humanidad y de todos nosotros. Y eso es algo que tú y yo tenemos que replicar aquí en la tierra. Tenemos que manifestar el amor de Cristo, la compasión, porque muchos se están muriendo. Miren, estaba checando en el internet, hay una página que es la página del Foro Económico Mundial, y estaba viendo que por día se están muriendo 150,000 personas diariamente en el mundo. 150,000 diariamente en el mundo. 6,250 por hora y 104 por cada minuto. Y cada segundo 2 personas están muriendo. 1, 2, ya van 4, 3, 6. Imagínense, muriendo. Y lo triste es que muchas de esas personas están yendo sin Cristo. Lo triste
lo que conmueve a uno es que mucha gente se está muriendo sin Cristo. Y tú y yo no estamos cumpliendo a lo mejor con esa gran comisión de hablarles de Cristo. Puede ser que haya otro obstáculo también en estos tiempos que estamos viviendo, porque tenemos muchas distracciones. Sí, pueden ser las distracciones, puede ser el internet, la televisión, pero sobre todo el internet, las redes sociales, nos roban mucho tiempo. Y eso es que nos pasamos más tiempo en eso. Y luego les pregunto, ¿estás leyendo la Biblia? Es que no he tenido tiempo el niño y que... Pero si te das cuenta, estás metido en Facebook un buen rato y hasta estás mandando cositas ahí. ¿Cuánto le dedicaste? ¿1 hora, 2 horas, 3 horas o veces más? ¿Y por qué no le dedicaste 1 hora a leer la Biblia o a orar al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué dices no tuve tiempo? ¿Por qué sí tienes tiempo para redes sociales? ¿Por qué para Dios no? ¿Cuándo te vamos a interesar entonces en los demás si no nos interesamos en las cosas espirituales? Es algo que Dios nos está demandando, y más por el tiempo que estamos viviendo ahorita, hermanos. Dice en Efesios, anótenlo nada más, que ya se nos está yendo el tiempo, capítulo 5, versículos 15 y 16, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. Tenemos que predicar las buenas noticias, hablar a todos los que están alrededor nuestro de Cristo. Tenemos que hablar de Cristo, tenemos que compartirles el Evangelio. Y más como estamos viviendo estos tiempos tan feos, que se está levantando mucho la pecaminosidad y el ataque principal es contra la familia, contra el diseño original de la familia, que es los matrimonios. Primero va sobre los matrimonios, para que los matrimonios se disuelvan, para que haya nuevos matrimonios, para que haya hombre con hombre, mujer con mujer, y matrimonios de 2 o 3 hombres con una mujer y 3 mujeres con un hombre, y matrimonios ahora hasta con animales se casan. Una mujer se casó con un árbol acá en el estado de Veracruz, acá en Europa se casó una mujer con un puente. O sea, ¿hasta dónde está la mente del ser humano? Y están aprobando todo ese tipo de leyes, hermanos. Así como está sucediendo, va a suceder en nuestros hogares. Ya está próximo a que introduzcan las enseñanzas en los libros de texto de Kinder, en las que vienen los dibujitos de las familias. Yo ya los vi. Dice una hojita: familia número 1, ponen el dibujito de un papá y una mamá y un bebé. Familia número 2, mamá y un bebé. Familia número 3, papá y un bebé. Familia número 4, papá, mamá, o sea, 2 papás y una mamá. Y así les dicen, son diferentes tipos de familias, y les están diciendo a los niños eso, y les están diciendo que ellos tienen que elegir lo que ellos sientan, por lo que ellos se sientan, como ellos sientan, que ellos tienen libertad. Así está el mundo, y así va a estar metiéndose ya en las familias. Ya eso próximamente lo van a aprobar, porque viene desde arriba, desde las Naciones Unidas. Están presionando a los gobiernos para que lo implementen, y eso está algo muy fuerte, porque nosotros como cristianos cada vez se nos va a ir cerrando más y impresionando más sobre nuestra creencia, sobre nuestros valores, y van a querer obrar en nuestras familias, en nuestros hijos. En Canadá ya ahorita hay una ley que los padres, después de los 12 años, los hijos pasan a propiedad del gobierno. O sea que imagínense hasta dónde están haciendo leyes aberrantes, porque va en contra de la familia, en contra de los principios de Dios, todo esto. Si nosotros no estamos preparados, si no estamos hablando a la gente, a nuestra familia, a los que están alrededor de nosotros, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces necesitamos hablar de Cristo y aprovechar las oportunidades, aprovechar bien el tiempo. Para terminar, vayan 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4.
Capítulo 4, ¿ya están ahí? Dice en el versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartará de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo que iba a suceder todo esto, que se preparara, que él hablara, que compartiera, aunque hubiera aflicción, aunque hubiera lo que viniera sobre él, mantente firme, cumple con lo que tienes que cumplir. Tú y yo tenemos que cumplir también en este tiempo hablando del Evangelio. Tal vez te rechacen algunos, pero muchos te van a hacer caso. Y no eres tú el que estás haciendo la obra, es el Señor, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Es el Espíritu Santo que obra en el corazón de cada persona. Tú y yo lo único que tenemos que hacer es obedecer al Señor y compartir el Evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces, esta es una tarea para todos. Creo que Dios ha hablado, porque Dios va a hacer que la casa se llene. Tenemos que estar preparados para recibirlos. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque tú sigues obrando en nuestros corazones, Señor. Gracias porque tú quieres, Señor, que podamos participar de esta obra maravillosa de salvación. Señor, que todos puedan conocer que tú eres el único que salva, Señor. Que tú eres el único Dios verdadero y que tú eres el único que salvas. Que solamente por medio de Jesucristo hay salvación. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, afírmala en nuestro corazón y ayúdanos a que podamos nosotros compartirle a aquellos que tienen necesidad. Que podamos expresar el amor de Cristo, Señor. Que podamos manifestar esa compasión que había en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.